Voces que generan opinión en Mesa de Noticias. Ya lo hemos conectado en nuestro locutorio virtual y ustedes van a pasar a escucharlo. Es nuestro columnista Fernando Peña, que llega en el momento preciso. Así es, qué timing para venir a hacernos su columna justo cuando estamos en una semana que nuevamente nos enfrenta a un proceso eleccionario, ¿o no? ¿Cómo está Fernando Peña? Hola, Fernando. Bienvenido. Hola Ángela, hola Lili, ¿cómo están ustedes? Muy bien. ¿Tú cómo estás? Bien, gracias a Dios, empezando una semana corta, pero intensa igual, ¿eh? Sí, Como bien dices siempre. tú, bien noticiosa y bien ajetreada. Sí, siempre estas semanas cortas traen sorpresas. Uno cree que va a ser más todo pausado, pero no, pareciera que... Pero este año ha sido así, ¿ah? En general ha sido, claro, muy intenso. Años han sido No hemos tenido tiempo para aburrirnos. No ha dado respiro el 2023. Ninguna tregua. ¿Cómo estamos, Fernando? ¿Qué nos vienes a conversar el día de hoy? Mira, vengo a conversar sobre un tema que me llamó mucho la atención, para mal, y que creo que es importante discutir, entre otras cosas, porque siento que no se le ha dado o no se le ha tomado el peso suficiente ni desde los medios ni desde espacios de comunicación. He visto un par de reacciones, efectivamente hubo cierta cobertura, pero porque además fue en un muy mal momento, fue justo antes del inicio del fin de semana, pero creo que es una cuestión de la cual hay que tomarle un poquito más de peso, que fue la toma de unos condominios sociales en el sector de Boca Sur, en San Pedro de la Paz, entre el día viernes y el sábado, y que digo que es una situación que hay que tomarse con mucha más seriedad porque esto es algo que al menos acá en la región puede ser para algunos una novedad, pero que en otros lugares de Chile, particularmente en el norte y también en la quinta región, en la región de Valparaíso, se ha transformado en un verdadero dolor de cabeza, entre otras cosas porque quienes están detrás de este tipo de delitos y de acciones son efectivamente tal cual lo señaló el delegado presidencial subrogante Humberto Toro, son acciones coordinadas, organizadas por verdaderas mafias que en los últimos años se han dedicado a varias cosas. Por un lado, a tomarse terrenos, tanto privados como públicos, a generar un circuito de negocio con eventuales compradores de estos terrenos ilegales, los lotean, los dividen y le venden a familias vulnerables por precios obviamente muy por bajo de los precios de mercado. Y así es como han ido aflorando y se han ido generando varios de las decenas de campamentos que han aparecido en los últimos 2 años, entre otras cosas, producto de la pandemia y la crisis económica, obviamente, que eso generó. Pero la situación de San Pedro es un poco distinta, porque aun cuando no tenemos certeza sobre los responsables, aun cuando todavía no tenemos certeza, de hecho, de si van a haber o no medidas de desalojo, las que entre otras cosas solicitó y pidió el gobernador regional, no sabemos primero quiénes son ni cuántos son, cuántas de las 200 casas de este conjunto habitacional Price 1 y Price 2 efectivamente están hoy día ocupadas irregularmente. Y luego de eso tampoco sabemos si efectivamente el gobierno y la delegación presidencial van a tomar las acciones para ordenar el desalojo de esa familia. El delegado ha dicho que es un tema delicado, que no se puede llegar y proceder al desalojo. Sin embargo, cada día que pasa se vulnera aún más el derecho de propiedad de las familias a las cuales les correspondía recibir esas viviendas que de hecho estaban listas para entrega y que prontamente iban a ser inauguradas e iban a ser entregadas a las familias a las cuales efectivamente les correspondía el beneficio. Lo que ya no solamente se retrasa, sino que además se abre la puerta de que tengamos que abrir juicios civiles, que tengamos que demandar a los usurpadores y tengamos que esperar un año y medio, 2 años para expulsar a esas familias que hoy día están haciendo un uso ilegal de una propiedad que no les corresponde, que se tomaron por la fuerza. Por la fuerza también, muchas familias a las cuales les correspondía el beneficio fueron y se retomaron las viviendas ocupadas sin auxilio y sin tampoco la ayuda de carabineros o de la fuerza policial. Por lo tanto, estamos frente a un cuadro que es bien trágico, porque por un lado tenemos una amenaza, ¿cierto? Ni siquiera latente, porque esto ya ocurrió. Podría ser amenaza si es que estuviese en el horizonte, ¿cierto?
pero esto ya ocurrió y nos invita a pensar de qué manera hoy día nosotros podemos hacernos cargo, primero, de una cuestión que es importante no pasar por alto, ¿eh? Y que tiene que ver con los tiempos de demora y de atraso en la entrega de viviendas sociales que hoy día se están realizando por parte de la autoridad a cargo de la construcción de viviendas sociales. Y se los comento por qué. Porque ojo que no hay certeza de esto, ¿eh? Pero se ha comentado de que las personas que se tomaron las casas son personas que pertenecen a otro comité habitacional. Entonces, sin justificar, obviamente, lo que nosotros podemos leer o entender de esta acción de ir y tomarse las casas de personas que estaban a punto de recibir su vivienda, al parecer responde a una situación obviamente ilegal, pero que está motivada por la demora y los tiempos de espera que obviamente están generando en cientos de familias que a veces pasan años con un subsidio asignado y que yo te quiero decir, Ángela Lely, he conocido dirigentes sociales, dirigentes de comités de vivienda que me han dicho que han tenido que esperar 14 años la entrega de una vivienda social. Es lo Yo te que quiero decir que comentábamos, Fernando, perdón, es lo que comentábamos con Leslie hace algunos instantes sí. en el programa. Decíamos, oye, esto tampoco es tan fácil porque efectivamente lo que tú dices es muy real. Hay comités que incluso, no sé, están esperando desde antes del terremoto sus casas y que justamente coincidió eso y va apareciendo la contingencia y cada vez tienen que esperar mucho más por estas soluciones. sí, efectivamente los tiempos de espera no son razonables y no coinciden tampoco con las metas que el gobierno se ha autoimpuesto en esta materia, porque te acuerdas tú, probablemente lo retuviste, cuando el ministro Montes asumió como ministro de Vivienda y Urbanismo, señaló que las metas del gobierno iba a ser construir 500.000 viviendas sociales en el periodo de la gestión de 4 años del presidente Gabriel Boric. Esa es una meta que o sea, es ridícula. Y es ridícula porque una de dos, pues, o el ministro nos está mintiendo o el ministro sencillamente no conoce los tiempos de tramitación y de ejecución de los proyectos habitacionales que hoy día se realizan a través del Servio. Porque son tiempos de espera que en ningún caso le pueden permitir generar ese nivel de ejecución o de compromiso. Hoy día hay un problema grave en materia de política habitacional. Los campamentos han ido aumentando. Hay gente que lleva años esperando una vivienda digna y que sigue viviendo en campamentos. Pero además de eso hay que sumarle un problema adicional en San Pedro de la Paz. San Pedro de la Paz es una comuna que en los últimos años ha visto o ha sufrido un crecimiento explosivo, ¿ya?, de su parque habitacional. Al sur del Puerto de los Batros hemos visto que se han construido decenas, cientos de casas sin una solución a la congestión vial, sin equipamiento, sin colegios, sin una red de atención primaria adecuada. Se ha levantado un verdadero gueto horizontal, ¿ya? Y se siguen construyendo, ¿ah? Y se sigue construyendo. Sí, Y hay se un sigue edificio, de construyendo. hecho, justamente Sí, ahí, que sí. obviamente unos departamentos A la albergan, entrada de Candelaria, Boca Sur. albergan más cantidad de Y se personas. sigue construyendo en un eje estructurante, en torno a un eje estructurante como la Ruta 160, que ya lo hemos comentado en otro programa, por la cual circulan más de 66.000 vehículos al día. Es la vía más saturada del país. Entonces, acá ha habido una irresponsabilidad y una negligencia por parte de las autoridades que han permitido entregar permisos de edificación en sectores en donde lamentablemente no existen condiciones mínimas para generar ese crecimiento o esa atención ya a la crisis habitacional. Por lo tanto, estamos frente a un problema que, aun cuando pareciera ser solo un problema de seguridad, un problema de crónica policial, es un problema mucho más complejo. Porque yo reitero, insisto, sin justificar a las familias que se tomaron estas casas, yo entiendo la ansiedad, el estrés y la desesperación de muchas familias que, insisto, pueden esperar 10 años, 12 años, 14 años esperando la entrega de las llaves de su casa y que ven cómo pasan los años y lamentablemente no ven en el horizonte cercano ninguna solución. Y efectivamente esta es una situación que contrasta, ¿cierto?, con el ánimo o con las promesas que hace el mismo gobierno
de entregar 500.000 viviendas en el lapsus de 4 años, algo que es importante que la gente que nos escucha lo sepa desde ya. Eso no va a ocurrir. Y no va a ocurrir porque el ministro Montes sea una persona mala o una persona falta de voluntad. Lo que pasa es que el ministro Montes no conoce probablemente cuáles son los tiempos de espera y cuál es la velocidad de trabajo del Serviu y de otros servicios públicos que colaboran en la ejecución de la política habitacional. Entonces, estamos frente a un problema que lamentablemente hoy día en el horizonte cercano no tiene manera de solucionarse. Yo soy súper honesto, porque se siguen entregando permisos de edificación. San Pedro de la Paz, lo reitero, es una comuna saturadísima, donde ya no caben más, donde no caben sencillamente más conjuntos habitacionales, sobre todo al sur del Puerto de los Batros. Es una comuna donde además ha ido creciendo exponencialmente fenómenos como la delincuencia. Leí el día de ayer que se han registrado asaltos muy violentos en sectores como la Villa San Pedro y en otros sectores que tradicionalmente eran muy tranquilos. O sea, tenemos que en una comuna, que hasta hace poco era una ciudad, y que era una comuna que se presentaba a sí mismo como una ciudad moderna, ha ido deteriorando progresivamente su calidad de vida y que además no ha sabido administrar responsablemente el crecimiento de la ciudad. Porque hoy día tenemos una ciudad inorgánica, una ciudad con, insisto, verdaderos guetos horizontales, sin equipamiento, sin presencia de las policías en los barrios, y donde además hay un problema serio, por ejemplo, en materia de cobertura, por ejemplo, de servicios básicos. Estoy hablando principalmente del tema de educación, que es un área que ustedes saben, yo manejo muy bien. Hay familias del sector de Lomas Coloradas que tienen que trasladar a sus hijos todos los días a Concepción o a Coronel porque se construyeron cientos de casas de conjuntos habitacionales, pero no hay colegio. El único colegio público que hay en el sector de la escuela es el Colegio Galvarino, y que es un colegio que está ya saturadísimo, con su capacidad a tope. O sea, están trabajando con casi 45 alumnos por sala. Entonces, esto efectivamente nos tiene que invitar a pensar en qué ciudades estamos construyendo y cuál es también la responsabilidad de las autoridades locales particularmente. Porque de verdad uno no entiende en retrospectiva cómo se permitió el crecimiento inorgánico de la ciudad sin antes haber previsto la construcción de equipamiento como escuelas, como consultorios, como conectividad. La ruta 160, siendo un eje estructurante, ya no da abasto y no es capaz de solucionar la conectividad que tiene la población que ha llegado a vivir a San Pedro de la Paz entre Lomas Coloradas y el Puente de los Batros, y que son cientos de miles de personas y que lamentablemente han visto perjudicar su calidad de vida porque tienen que esperar todos los días casi 2 horas en un taco, en un trayecto que no debiese demorar más de ¿cuánto? 20, 25 minutos. Oye, y ahí es muy importante también dar cuenta que, porque alguien podría decir, bueno, ¿por qué la gente prefiere ir a vivir allá? Y básicamente en Chile se está dando hace mucho tiempo este fenómeno de que la gente no vive donde quiere, vive donde puede. No vive donde Claro. quiere, vive donde puede. Y hoy día, claro, comprar una vivienda no es algo tan fácil, cada vez están más onerosas la posibilidad de conseguirla y muchas veces en las afueras también quizás los costos son más bajos y por supuesto que la gente va a preferir quizás pagar de más y a lo mejor estar 1 hora en el taco, pero también ese es un punto, porque insisto, alguien podría decir, bueno, la gente que se fue a vivir allá nadie la obligó. Un poco sí, un poco el mercado va obligando a eso y básicamente también el tema de que nadie conversa con nada, ni los planes reguladores, ni las políticas públicas. Pareciera que todo el mundo va hacia su lado y finalmente ahí está las familias tratando de escoger un lugar seguro y cómodo para vivir. Sí, así es. Yo de verdad creo que estamos en un buen momento, primero para poner freno a mano y en segundo lugar para repensar las políticas públicas principalmente en materia de soluciones habitacionales, porque el Serviu por sí solo ya no está dando abasto y hay muchos proyectos que, insisto, se demoran décadas en ver la luz y familias que tienen un subsidio asignado y que en la práctica no son capaces de concretarlo, no son capaces de cobrarlo, de hacerlo efectivo. Y es una situación que finalmente lesiona derechos que probablemente van a quedar consagrados, ¿cierto? En un nuevo texto desde el día domingo, y cuestiones con las cuales nos llenamos la boca muchas veces hablando
en materia de derechos sociales, pero que en la práctica están generando un deterioro en la calidad de vida y sobre todo una falta de servicio a personas vulnerables. Y esto no es chiste, ¿eh? Porque la pobreza ha ido aumentando, no de forma galopante, ¿cierto? Porque no hay que tampoco ponerse exagerado, no estamos viviendo lo que están sufriendo países como Argentina, pero sí la pobreza ha ido aumentando. El costo de la vida ha ido aumentando. Tú tienes que pensar cuántas familias han dejado de pagar un arriendo o han perdido sus casas propias producto de la situación económica, porque sencillamente no les alcanza para pagar un arriendo o un dividendo. Y llegan a vivir en un campamento. Esa ha sido la realidad de muchas personas y de muchas familias en los últimos años. Y una cuestión de la cual no hay que desatender, no hay que dejarlo como vagón de cola. Y a mí me preocupa que esto efectivamente sea una prioridad desatendida en circunstancias de que tiene que ser prioridad. Porque no es necesario decirlo, no es necesario que venga yo a decirlo, porque esto lo sabemos todos. El gran combustible para azuzar y para agudizar la conflictividad social o para alarvar rebeliones es la pobreza, es la miseria. Entonces, no podemos dejar que familias pobres, que familias vulnerables sigan esperando y sigan humillándose tanto tiempo, en circunstancias de que el Estado tiene un compromiso y además tiene el personal, tiene la capacidad, tiene la técnica además. El problema es que hoy día hay un tema de diseño de política pública, en este caso particular de la política habitacional, que no está conversando ni con los municipios, ni tampoco con la realidad regional. Porque todos los proyectos básicamente se diseñan desde Santiago. Esta es una muestra clara también del centralismo, de un servicio público que debiese tener, de un servicio como el serbio que se supone es descentralizado, pero que en la práctica sufre todos los males y todos los vicios del centralismo que tanto nos asfixia. Entonces, yo espero que ojalá esta situación que ocurrió en Pocasur sea la luz de alerta que nos permita poner el ojo en las urgencias sociales, en que las personas más vulnerables y su calidad de vida son o deben ser el principal foco de la acción del Estado y del gobierno, y que ojalá también exista una reacción enérgica. Yo coincido con el gobernador regional, a esas personas hay que desalojarlas porque de lo contrario van a pasar los días y se va a ir naturalizando, ¿cierto? Y puede que incluso a las personas se les deje viviendo ahí. Esa es una señal muy equívoca, es una señal poco ética además. Por lo tanto, necesitamos soluciones en el corto plazo y obviamente también pensar de qué manera vamos a salir esto en el mediano y largo plazo. Porque esto es una situación que va a ir creciendo. Ustedes vieron ayer el IMASEC, ¿cierto? No hemos salido del lodazal y no hemos salido de la situación económica que nos viene quejando ya hace un buen tiempo. Y lamentablemente esto en el invierno ahora se va a agudizar aún más. Fernando Peña, nuestro columnista este día miércoles, abordando una temática de contingencia, pero que también tiene mucho de profundo y mucho de poder ir analizando quizás con una mirada de largo plazo. Fernando, que tengas una buena semana. Gracias por venir a compartir con nosotros tu punto de vista. Chao, Ángela. Chao, Leli. Que estén bien. Chao, que estés bien. Bueno, ahí lo teníamos, así es. Esto abre una discusión y también otro tema en el que nos debemos acercar. Claro, no es solamente lo que se ve como de la toma como tal, sino que hay un problema más profundo que está todo conectado.